Es importante ir a Malthus porque él avanza en un tema que realmente los economistas clásicos no habían desarrollado suficientemente, más bien lo habían dejado incluso de lado. Saben que me estoy refiriendo con eso entonces al desarrollo de Adam Smith, fundamentalmente, al desarrollo de David Ricardo y del propio Marx. El problema poblacional, la discusión sobre la población, en términos de los economistas clásicos, no va a ser tan profunda como lo es en Malthus, porque Malthus pone toda la discusión sobre el desarrollo económico, la pone en la población, en lo que ocurre entonces con la población. Y su punto de partida es un asunto sencillísimo que realmente es apenas evidente. Él dice que la posibilidad para que haya un equilibrio económico depende de que los medios de subsistencia sean suficientes para la cantidad de población que existe. Pues eso es apenas lógico, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Si hay mayores medios de subsistencia y hay una menor población, pues de alguna manera hay mayor goce de los recursos, ¿no? Es decir, diríamos que hay una bonanza de la economía, un poco. Pero si hay una sobrepoblación y hay una menor cantidad de recursos de subsistencia, pues necesariamente eso genera un desequilibrio, porque las personas que existen no pueden gozar de la cantidad de recursos que necesitan, de los bienes económicos que necesitan. Ese es entonces su punto de partida. Y por eso va a decir que, en realidad, como de lo que se trata, en términos incluso pues evolutivos, en términos de desarrollo social, de lo que se trata es de lograr ese equilibrio, pues lo que va a decir es que la naturaleza tiene siempre elementos propios para lograr regular ese desbalance poblacional. O sea, de lo que se trata realmente es de que no haya una cantidad poblacional que sobrepase los medios existentes, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo entonces se regula la población? Se pregunta Malthus, dice, pero básicamente la población se regula a través de tres principios que son naturales. El primero, dice, son los vicios humanos, ¿no? O sea, los vicios humanos eh, por sí mismo, por sí mismos generan situaciones que conllevan a que muchas personas pierdan la vida a causa de esos vicios humanos. Y los vicios humanos pues, pueden ser múltiples, ¿no? Pero en general entonces lo que dice Malthus es que hay una condición moral en el ser humano y es que moralmente el ser humano desarrolla unos comportamientos que son viciosos y esos comportamientos viciosos pues son nocivos y eso hace necesariamente que se convierta en un medio natural para la regulación poblacional. El segundo elemento que menciona Malthus tiene que ver con las epidemias y es por eso que yo he decidido tomar a Malthus, ¿no? Él dice, pero si los vicios humanos no son suficientes, todavía tenemos las epidemias. Entonces, las epidemias, dice él, generan un efecto poblacional en el cual ese desbalance es controlado y ese control, ese punto de equilibrio se hace evidente en el momento en el que hay más muertes que nacimientos diarios, ¿sí? Ustedes saben que con todo esto de la pandemia se ha hablado de esos puntos de equilibrio, pues en este caso del brote de infección, ¿no? Pero interesante sería ver ese punto de equilibrio en términos malthusianos. El punto de equilibrio estaría ahí. El punto de equilibrio, de todas formas, en la pandemia tiene que ver con el punto máximo de muertes y contagios producidas durante el crecimiento de lo que llaman la curva epidémica. Bien, pues justamente es muy posible que si hiciéramos el ejercicio de anotar en ese punto máximo de la curva epidémica cuál es el número de muertos en un día y lo contrastáramos con el número de nacimientos, es posible que ahí podamos ver y corroborar esto que está diciendo Malthus. Entonces, en efecto, cuando comienzan a haber más muertes que nacimientos, pues eso está mostrando que se está llegando a un punto de equilibrio que permite de nuevo reiniciar un ciclo, ¿no? Y ese reinicio del ciclo, pues permite que los medios de subsistencia que hay sean suficientes para la población que haya sobrevivido
a la epidemia, fundamentalmente. Ese es entonces el segundo elemento. El tercer elemento que menciona Malthus tiene que ver con el hambre. Entonces dice Malthus, pero si no es suficiente con los vicios humanos y si aún las epidemias no logran mermar suficientemente la población como para encontrar ese punto de equilibrio, todavía tenemos el hambre. Dice, y el hambre sí logra definitivamente alcanzar ese punto de equilibrio. Esos entonces son los tres elementos naturales que menciona Malthus para lograr ese deseado equilibrio entre medios de subsistencia y población. Y Malthus hace un ejercicio que es muy interesante y es tomar el caso de la peste, básicamente en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en Europa, y a través del análisis del brote epidémico de la peste en Europa, en el siglo XVIII, pues logra mostrar con cifras cómo es que es posible corroborar su teoría, fundamentalmente. Y va a ser muy interesante. Ahorita yo vuelvo sobre algunos datos que podríamos extraer, pero sobre todo algunas medidas que hacen evidente cuál es el poder que está operando durante la peste en el siglo XVIII en Europa, fundamentalmente. Aunque, claro, él concentra sobre todo su atención en Londres. Y lo que comienza a mostrar, ¿no? Porque yo hablé de esos tres elementos, ¿no? Que menciona Malthus, pero no son tres elementos disociados, sino todo lo contrario. Son tres elementos que están articulados entre sí. Entonces, ¿qué es lo que él va a decir? Él dice que en realidad, ¿cómo es que todo esto está encadenado entre sí? Dice, por un lado, los vicios humanos, que generalmente se acentúan mucho más en algunas poblaciones pobres, dice él, generan escenarios propicios para que aparezcan las epidemias. Es decir, que las epidemias no están aislados del vicio humano, sino que están en relación con el vicio humano. Entonces dice él que en esas poblaciones hacinadas que viven en alojamientos pequeños, insalubres, es mucho más usual y hay un escenario mucho más propicio para que aparezcan las enfermedades. Entonces por eso dice él que esas enfermedades, y además así lo corrobora, ¿no? En el caso de la peste en Londres, pues ustedes saben que además la peste era transmitida pues, fundamentalmente por ratones. Entonces, él muestra que en esas poblaciones hacinadas de las grandes ciudades, pues en efecto aparecen las epidemias, aparecen las enfermedades. Y esas enfermedades comienzan a generar unos efectos mucho más devastadores en esa misma población pobre, ¿no? Entonces él dice que también a partir del análisis de esos datos estadísticos, muestra que los efectos más devastadores en general ocurren en las poblaciones más humildes. Pues algo que no habría que ir más allá para demostrar que en efecto es así, ¿no? Si miramos el caso nuestro, pues en efecto hoy las poblaciones más humildes y más desprotegidas son las que están sufriendo con mayor profundidad el brote pandémico. Vemos, por ejemplo, Amazonas, solo por mencionar un caso, pero ya ustedes se han dado cuenta de la línea que se ha trazado en el Pacífico para mostrar cómo Chocó, Cauca y Valle son poblaciones fuertemente afectadas hoy por la pandemia, lo cual tiene que ver en efecto con unas situaciones de unas poblaciones expuestas a unas condiciones desfavorables y de vulnerabilidad, como se llamarían hoy. Entonces, lo que dice Malthus es que los años cargados de enfermedades muestran que hay una merma en el crecimiento de la población, pero al mismo tiempo muestra que la población había aumentado en la medida en la que mejoraban ciertas condiciones para el trabajador. Entonces, son dos asuntos realmente relacionados, porque lo primero que uno tendría que preguntarse es cómo es que llegaron esas ciudades a crecer de esa forma y cómo es que llegaron a constituir cinturones de miseria y poblaciones hacinadas. Pues en principio sabemos y retomamos ese mismo caso europeo, pero que no es solamente el caso europeo, sino que es el mismo caso latinoamericano, pues la lógica del capital. Sabemos que ese tránsito entre esas sociedades básicamente agrícolas, feudales, hacia las sociedades mercantilistas, manufactureras, siglo XVIII justamente,
pues comienzan a generar unas migraciones masivas, campo-ciudad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una promesa de mejorar las condiciones de vida y porque hay una promesa de trabajo. Entonces familias campesinas migran a la ciudad. Y bajo esa promesa de trabajo, en algún momento, desde luego, mejoran sus condiciones de vida, ¿no? Que, digamos, tienen por lo menos acceso a ciertos bienes y servicios derivados de la remuneración que reciben. Eso anima a las personas, según el análisis de Malthus, a contraer matrimonio fundamentalmente. Entonces dice, los tiempos de bonanza son propicios para que haya matrimonios, ¿no? Pero en el mediano plazo, eso hace que la población crezca más allá del límite y entonces es ahí en donde aparece ese escenario propicio para que aparezcan las epidemias. Que de nuevo entonces, ¿cierto? Es un asunto cíclico, vuelve y merma a la población. Por eso entonces va a considerar Malthus que las epidemias son una consecuencia natural, pero además necesaria para lograr generar el equilibrio entre población y medios de subsistencia. Hay otros aspectos que podríamos anotar respecto a esa lógica de la migración campo-ciudad y el hacinamiento en las ciudades. Y es que si ustedes miran en términos estadísticos el crecimiento demográfico ligado al desarrollo industrial, pues se van a dar cuenta de que en realidad los momentos en donde han habido esos picos de crecimiento poblacional obedecen justamente a los momentos de mayor desarrollo industrial concentrado en las ciudades, lo cual corrobora justamente esta tesis de Malthus. Entonces, de alguna manera, los países en donde aumentan las formas de subsistencia, en donde aumentan las formas de vinculación laboral que generan ciertos ciclos de bonanza, pues al mismo tiempo tendrán como efecto ese mayor crecimiento poblacional y posteriormente el escenario propicio para que aumente también el hacinamiento, pues justamente crezca esa densidad poblacional y al crecer la densidad poblacional desmejoran las condiciones de vida de las personas y por efecto entonces que tenemos justamente la epidemia. Miremos entonces qué ocurrió justamente en términos de las medidas que se tomaron durante ustedes saben que la Gran Peste en realidad, podría decirse que la Gran Peste como tal inicia en el siglo XVII, más o menos 1660 o algo así. Pero la Gran Peste en realidad había arrancado desde el siglo XIV, así que vamos a tener una peste que va a durar cerca de 5 siglos, devastando la población fundamentalmente europea, aunque también la población asiática, pero claro, como cualquier brote epidémico, pues es cíclico, ¿no? No es que haya sido constante, sino que justamente tenía momentos en los que aparecía, generaba una merma poblacional, unos efectos, pues en ese mismo sentido, y luego había cierta posibilidad de controlar el brote epidémico y desaparecía. Es justamente, digamos, es la misma lógica en la que funciona toda epidemia y no habría nada extraño. Pero lo cierto es que ese brote epidémico, sobre todo en ese último ciclo, que es el que analiza Malthus, va a generar en Londres una merma de la cuarta parte de la población en tan solo 18 meses. Es un poco para que se hagan a la idea de la devastación que habría generado la peste. ¿Qué va a ocurrir entonces? Además, en el análisis, bueno, eso no es tanto parte del análisis de Malthus, sino más bien de quienes han estudiado el fenómeno de la peste. Y es que esta justamente se había expandido o se habría propiciado su expansión gracias al comercio mercantil. A Londres habría llegado justamente a través del comercio con Ámsterdam. Entonces eso muestra también que digamos que la devastación de algunas pestes se ha acentuado más en los ciclos de desarrollo capitalista, porque justamente el capital subsiste a costa del intercambio y el intercambio entonces expone a las poblaciones a que así como llegan capital, pues también lleguen enfermedades, ¿no? Tendríamos que ver el caso nuestro de la invasión española para ver cómo la viruela también generó una gran devastación en la población amerindia, por ejemplo. Pero bueno, entonces, ¿cuáles fueron esas medidas del siglo XVIII?
Se construyeron hospitales de aislamiento, pues, obviamente se aislaron a las poblaciones, se limitó el número de huéspedes en distintos lugares como tabernas, por ejemplo, o como hoteles, se limpiaron las casas, las calles, se pusieron áreas en cuarentena, se inspeccionaba todo aquel que quería viajar, ¿no? Cerraron las empresas, cerró el comercio y algunos ricos lograron huir de Londres. No así con los pobres que también lo intentaron, pero habían obviamente unos torniquetes, unos controles a la salida y a la entrada de Londres que impidieron que sobre todo la población menos favorecida pudiera salir de la ciudad. Se les pedía además para salir de la ciudad un certificado de buena salud. O sea, fíjense, esto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, realmente es justo lo que está ocurriendo hoy, todo lo que he citado. Los refugiados eran rechazados, ¿no? Ustedes están viendo cómo las migraciones de venezolanos ahora de regreso a su país están a lo largo y ancho de Latinoamérica, de hecho. Y muestra justamente cómo murieron muchas personas de miseria, de hambre y de sed. Incluso se dice que es muy posible que el hambre haya matado a más personas que la misma epidemia. Los cementerios se llenaron, ¿no? Tuvieron que cavarse fosas comunes, los carruajes, pues, ¿no? Que era lo que existía en la época como medio de transporte, recorrían las calles pidiendo sacar a los muertos de las casas, los cadáveres se apiñaron en las calles y se mataban a perros y gatos porque se consideraba que también podían contagiar el virus. Hoy quizá no se matan masivamente, pero la gente los está tirando a la calle. Lo cierto es que se paralizaron los negocios y la economía y las calles de Londres quedaron totalmente vacías. ¿Qué ocurre entonces cuando eso pasa? Pues varias cosas, ¿no? Lo primero, evidentemente, es que hay una afectación de la economía. Además, porque comienzan a escasear los alimentos, así ocurrió en Londres. De un lado, porque hay una menor producción. De otro lado, porque no hay capacidad adquisitiva. Entonces, al haber escasez de alimentos, pues efectivamente aparece la última fase que propone Malthus, la de las hambrunas, ¿no? Que son las que van a terminar de equilibrar ese ciclo poblacional en términos naturales. Entonces, eh, lo que va a decir allí Malthus es que si bien estos efectos pueden ser devastadores en términos de lo que ocurre sobre todo en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Pues en proporción con la cantidad de muertes y demás, ¿no? Que trae. En realidad, lo que ocurre después de eso es que existen unos medios de subsistencia que pueden garantizar, luego de, claro, luego de que se estabilice el asunto, que pueden garantizar la subsistencia de las personas. Incluso el caso que les menciono de la epidemia de la peste en el siglo XVIII muestra que en su mayoría murieron hombres, trabajadores, claramente, ¿no? Es porque tenían que dirigirse de todas formas a sus trabajos, algo que está ocurriendo hoy justamente. Y entonces esos puestos de trabajo quedaron libres y al quedar libres fueron ocupados en algunos casos por jóvenes, niños incluso, y mujeres. Pero además mejoró la remuneración de los trabajadores, ¿no? Entonces fíjense cómo en la lógica malthusiana hay de alguna manera un asunto cíclico que de todas formas después del periodo epidémico pues instala de nuevo unas ciertas condiciones de subsistencia. Hay una salvedad que menciona Malthus que me parece importante no perderla de vista y paradójicamente la analiza a través del caso chino. Dice, bueno, hay excepciones a esta lógica y es que en efecto hay poblaciones que pueden mantenerse aun cuando los medios de subsistencia son insuficientes. Dice, este es el caso de China, desde luego Malthus está hablando pues no de la China actual, ¿no? Sino de la China anterior, justamente de la revolución de Mao y demás, ¿no? Pero era ya una China que tenía unos medios precarios de subsistencia y justamente era una China que ya tenía un gran crecimiento poblacional y que por lo mismo recurría a la práctica del abandono de niños y que incluso la ley no castigaba el abandono de niños, que era una de las formas justamente de enfrentarse al crecimiento poblacional versus una disminución de medios de subsistencia.
Algo que uno podría ilustrar, por ejemplo, ¿cierto? Fácilmente a través del cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Es eso, ¿no? Los papás o la madrastra considera que no hay cómo mantener a los niños, entonces simplemente pues ahí los lleva al bosque. O incluso Pulgarcito es algo parecido. Entonces, bien, pero lo interesante es ver que en realidad, mmm, dice Malthus, es posible que una población pueda mantenerse así cuando se acostumbra a vivir con medios precarios de subsistencia, cuando se acostumbra a las condiciones precarias de vida. Y él va a decir que ese es el caso de China. O sea, es una población que se alimenta mal, a que apenas, digamos, sobrevive, y que eso logra entonces que puedan sobrevivir de alguna manera así. Ese es el caso actual también, ¿no? Porque si observamos distintas poblaciones en el mundo, y es muy posible que nosotros no estemos lejos de ello, pero si miramos sobre todo estas poblaciones en donde hay unas condiciones muy deplorables de la mano de obra que produce además para los grandes capitales, pueden mirar Bangladesh, India, la misma China, se darán cuenta de que hay unas condiciones muy precarias de los trabajadores. Esa es otra forma, entonces, dice Malthus, de poder mantener, ¿cierto? Ese desequilibrio aparente entre medios de subsistencia versus eh, población. Pero entonces hay un aspecto más que quisiera agregar antes de finalizar esta primera charla. Y es que Malthus va a decir, pero ojo, hay que tener en cuenta que en realidad esto le viene muy bien a algunas personas. Dice, cuando este desequilibrio, población versus medios de subsistencia, existe, pues en realidad es ventajoso para los ricos y los gobernantes, dice, porque fundamentalmente disminuye el precio de la mano de obra. Y al disminuir el precio de la mano de obra, pues entonces disminuyen evidentemente los costos de producción y por tanto también de exportación. Luego entonces mejora, ¿cierto? La posibilidad de acumular capital de los ricos o los, bueno, también de los gobernantes en algún sentido. Entonces, fíjense que eso es lo que ocurriría en el caso que mencionaba ahora, con distintas poblaciones en el mundo, que justamente con la expansión del capital en su forma de flexibilización de la producción, pero también flexibilización de las condiciones laborales, pues ha llevado a que los trabajadores vivan con medios precarios de subsistencia. Uno no puede entender cómo es posible comprar un pantalón a 5.000 pesos. Ni siquiera cubre los costos de producción. Se diría, pero ¿cómo es posible comprar un pantalón nuevo en 5.000 pesos? Solo es posible cuando yo reduzco el costo de la mano de obra casi a cero. Y eso es un poco entonces lo que muestra Malthus. Y va a decir que por eso no es deseable esa situación en donde hay una mayor población versus medios de subsistencia, porque entonces nos vamos a ver enfrentados justamente a esta situación que estamos describiendo. Y dice que eso es posible mantenerlo así, y es posible mantenerlo así a través de medidas del gobierno que garantizan ciertas condiciones mínimas de vida. ¿A través de qué? Pues a través de una lógica caritativa destinada a subsidiar a los pobres. Eh, Luego podremos ver que esa es la lógica del neoliberalismo, pero luego podremos ver que esa es la misma lógica y las mismas medidas con las cuales se ha enfrentado la crisis actual, no solo en nuestro gobierno, sino en general a nivel global, porque es la misma racionalidad neoliberal, ¿no? Es decir, dando subsidios y manteniendo esas condiciones precarias, lo cual no es ventajoso porque, dice Malthus, empeora las condiciones de los necesitados, es evidente, ¿no? Entonces, por eso, en conclusión, para Malthus, la felicidad, dice él, está en proporción con la manera como se distribuyen los medios de subsistencia y, desde luego, los alimentos. Es así como podríamos medir, dice él, la felicidad de un país. La felicidad de un país, concluye, depende del grado en el que el aumento anual de producción de alimentos se aproxima al crecimiento anual de la población. O sea, cuando tengo un crecimiento de producción alimenticia suficiente para darle de comer a la cantidad de población que tengo. Hoy sabemos que varias personas en nuestro país
mueren justamente a causa de la mala alimentación. La Guajira es una clara expresión de ese caso. No solamente está la Guajira, pero es el caso quizá más evidente que tenemos. Dejo hasta ahí y recojo sus comentarios.